Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el siguiente videoclip les mostraremos una pequeña línea del tiempo sobre los pensadores filosóficos presocráticos. Nuestro equipo está conformado por Janet, Abigail, Alberto, Eduardo, Guadalupe y su servidor, Juan Carlos. El propósito de esta línea del tiempo es que el estudiante normalista, a través de este organizador gráfico, conceptualice el origen de los modelos, teorías o sistemas de pensamientos pedagógicos del preclásico o el presocrático. Tales de Mileto fue un filósofo y matemático griego que vivió entre el año 624 y 548 a.C. en Mileto, actual territorio de Turquía. Antes de Tales, los jonios creían que todo estaba planeado y gobernado por los dioses, por lo que la filosofía de este personaje se caracterizó por romper con las explicaciones mitológicas del mundo, cambiándolo por explicaciones mediante teorías e hipótesis naturalistas. Una de estas fue la explicación del arjé, el cual era un principio que intentaba explicar la constitución de las cosas. Para Tales, este principio hacía referencia al agua, pues desde su filosofía explica que como principio material, el agua es el origen de todo, pues ésta está llena de dioses y tiene vida propia. Sin embargo, los discípulos de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, con quienes fundó la escuela de Mileto o escuela jónica, tenían ideas un tanto diferentes. Pese a ello, su legado continuará años adelante, hasta llegar a su esplendor en la antigua Grecia. Anaximandro. Anaximandro fue un filósofo presocrático nacido en Mileto, una ciudad de la antigua Grecia, alrededor del año 610 a.C., y falleció alrededor del año 546 a.C. Fue un discípulo de Tales de Mileto, otro importante filósofo presocrático. Anaximandro es conocido por ser uno de los primeros en intentar explicar el origen y la naturaleza del universo sin recurrir a explicaciones mitológicas. Uno de los sucesos más importantes en su vida de Anaximandro fue su obra sobre la naturaleza, en la que desarrolló sus ideas sobre el origen del mundo y la naturaleza. En esta obra propuso un principio básico y eterno, era algo indefinido e ilimitado, llamado apeirón. Esta noción de un principio indefinido influyó en las generaciones posteriores de los filósofos. Se destacó por sus contribuciones a la geografía y a la cartografía, siendo uno de los primeros en intentar realizar un mapa del mundo conocido en su época. Pitágoras, 569 a.C., 475 a.C. Vivió en la época presocrática, un periodo en la antigua Grecia, donde florecieron los primeros filósofos que buscaban explicar el origen y la naturaleza del universo. Sus aportes filosóficos tuvieron base en matemáticas como base de la realidad, el dualismo alma-cuerpo y la virtud y armonía. En la primera, Pitágoras consideraba que el universo estaba regido por principios matemáticos. La famosa frase, todo es número, refleja su creencia en la armonía y el orden numérico del cosmos. En la segunda, dualismo del alma y cuerpo, propuso la existencia de una dualidad entre el alma inmortal y el cuerpo mortal. El alma, según Pitágoras, podían reencarnarse en diferentes cuerpos. Virtud y armonía. Por último, su filosofía también enfatizaba la importancia de la virtud, la purificación del alma y la búsqueda del equilibrio y la armonía de la vida. Su escuela pitagórica se fundó en Crotona, Italia, donde se impartía un estilo de vida místico y ascético. La escuela pitagórica combinaba la matemática, la música, la astronomía y la filosofía, y sus miembros se regían por estrictas normas de conducta. Pitágoras fue un autor presocrático de gran importancia que contribuyó al desarrollo de la filosofía, la matemática y la astronomía. Su escuela y sus ideas tuvieron un impacto duradero en el pensamiento occidental. Leucipo de Mileto fue un filósofo griego perteneciente al año 460 a.C. Su lugar de nacimiento con certeza es desconocido, ya que se dice que pudo haber sido Mileto, Abdera o también Elea. Su más grande creación fue la fundación de la doctrina tomista y, en contradicción a Parménides, afirmó la existencia del vacío y del movimiento.
y limitó la inmutabilidad de ser a los átomos. Asimismo, menciona que el universo está construido por un inacabable número de partículas. Para este filósofo, el atomismo es la consideración del ser, es decir, la totalidad de lo que existe. Finalmente, cabe mencionar que pese a haber sido el fundador de la doctrina atomista, sus aportes salieron a la luz gracias a sus discípulos, principalmente por Demócrito. El siguiente filósofo presocrático fue Anaxágoras, nacido alrededor del año 500 a.C. en Clazomenae, una ciudad de Asia Menor que en la actualidad se encuentra en Turquía. Tiempo después, en el año 483 a.C., fue trasladado a Atenas, ciudad donde la mayor parte de su vida sería maestro. Su principal idea que tenía acerca del mundo y del que fue estudiado principalmente toda su vida fue acerca de la noción del nous, que es la mente o el pensamiento. Nos mencionaba que era un elemento fundamental en la concepción del universo y la naturaleza, además de que fue reconocido Anaxágoras por postular que la primera causa de la existencia era la mente, una fuerza inteligente y trascendente que ordenaba el cosmos. Su influencia se extendió a través de las ideas sobre el ordenamiento del mundo e intentó explicar fenómenos naturales a través de un enfoque racional y científico, dejando como tal lo mitológico y cosas que eran de fantasía. Tiempo después, en el año 480 a.C., Anaxágoras también dio un gran impulso hacia la investigación de la naturaleza, mencionándonos que era importante tener la experiencia, memoria y la técnica hacia las situaciones que llegaban a pasar alrededor del mundo. También contribuyó a grandes explicaciones racionales, como los eclipses y la respiración de los peces, así como investigaciones sobre la anatomía del cerebro. Tiempo después fue exiliado tras ser acusado de impiedad y ateísmo, al igual por estar sugiriendo que el sol era una masa de hierro candente y que la luna era una roca que reflejaba la luz del sol y que procedía de la tierra. Anaxímenes de Mileto. Se sabe que Anaxímenes nació en Mileto en el año del 585 a.C. aproximadamente y murió en 524 a.C. Fue un filósofo presocrático, conocido por sus teorías cosmológicas. Anaxímenes propuso que la sustancia fundamental del universo no era el agua, ni ningún otro elemento, sino una sustancia indefinida e ilimitada, llamada apirón. Sus ideas sentaron las bases de la filosofía griega posterior, en particular el concepto de arche, o principio fundamental que subyace a toda existencia.